Buenos días. El día de hoy estaremos presentando para la especialización de analítica de datos en el módulo de bases de datos un análisis sobre el tipo de bases de datos, ventajas y desventajas, presentado por Kelly Uribe. Una base de datos nos permite almacenar, gestionar y recuperar la información. En sí, es un contenedor que guarda datos estructurados para que sean accesibles y manipulables. Los tipos de bases de datos pueden ser SQL o no SQL. El SQL significa Structured Query Language. En el contexto de bases de datos de Structured Query Language existen dos tipos principales, los relacionales y no relacionales. Las bases de datos relacionales como SQL Server, PostgreSQL y MySQL organizan los datos en tablas con relaciones predefinidas. Las bases de datos no SQL como MongoDB están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, ofreciendo mayor flexibilidad en el almacenamiento y manejo de datos. Definición. Los tipos de bases de datos. El SQL son tipos de datos relacionales. Están estructuradas y rígidas, con formas de tablas y tienen relación entre ellas. Es la más común. Y los servidores pueden ser Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc. Y los no SQL son flexibles y adaptables. Tienen la forma que se les desee dar. Los más populares son Redis, Cassandra y MongoDB. Nos concentraremos en los tipos de bases de datos SQL. Dentro de los tipos de datos, dentro de los tipos de base de datos de SQL tenemos bases de datos distribuidas, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos relacional y base de datos gráfica. La primera son bases de datos distribuidas, que son aquellas en las que la información no reside en un único servidor de bases de datos, sino que existen diversos servidores, a menudo en redes distintas, que mantienen una proporción de datos. El número dos son modelos de bases de datos en las que la información se almacena mediante objetos. Los objetos son conjuntos heterogéneos de datos. El número tres, las bases de datos relacionales son las más comunes en la actualidad. Consisten en una serie de contenedores de información denominados tablas las que se almacenan registros. Los registros serían las filas de las tablas, mientras que los campos de estos serían las columnas. Y por último están las bases de datos gráficas, que son tipos de bases de datos donde se guardan datos y sus relaciones. En este caso concreto, haremos una explicación de un tipo de bases de datos SQL enfocado en un escenario particular de una empresa en el cual tienen 600 empleados, hay más de 1 millón de clientes alrededor del mundo, hay una necesidad de bases de datos, de un sistema de bases de datos de SQL con alta disponibilidad, seguridad y acceso rápido a la información. Los tipos de base de datos, el tipo de base de datos que determinaremos aplicar en este caso concreto es base de datos relacional distribuida. Es la opción más adecuada ya que combina la estructura lógica de una base de datos relacional basada en tablas, filas, columnas y relaciones mediante claves primarias y foráneas, que permite organizar y mantener la integridad de los datos estructurados como facturación, clientes y recursos humanos. Con una estructura física distribuida, es decir, los servidores estarán ubicados en diferentes regiones del mundo, lo que permitirá acceder a los datos de forma rápida y confiable desde cualquier ubicación. Este tipo de base de datos que aplicaremos es una base de datos relacional y exactamente el servidor que utilizaremos será Azure SQL Database, y en este tendremos ventajas y desventajas. La ventaja es alta disponibilidad global, failover automático, modelo relacional completo, gestión simplificada y escalabilidad elástica. Y las desventajas serán costo, latencia de replicación, funciones limitadas, dependencia del proveedor. En definitiva, Microsoft Azure SQL Database nos permitirá, es una solución
sólida, moderna y confiable para esta empresa en particular, ya que ellos están requiriendo disponibilidad global, estructura racional y alta escalabilidad. A pesar de algunas limitaciones y costos, su capacidad para ofrecer continuidad del negocio y rendimiento distribuido la convierte en una excelente opción para organizaciones en crecimiento y con operaciones internacionales. Muchas gracias.